Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video de su canal de YouTube, El Tarot de Andy. Yo soy Andy y en este video vamos a abordar el orden o la jerarquía de los arcanos menores en el tarot. Acompáñenme. Si es primera vez que estás en el canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo, actives campanita y le des me gusta a este video, que estoy seguro que lo vas a disfrutar. Los palos o pintas es la división que se realiza de los arcanos menores en el tarot. Los arcanos menores tienen 4 divisiones y cada una de ellas se compone de 10 cartas numeradas y 4 figuras de la corte. Las cartas numeradas van del 1 al 10 y las figuras de la corte son la sota o el valet, el caballero, la reina y el rey. Muchas personas me preguntan, bueno Andy, ¿y cuál es el orden de esos arcanos? ¿Será que primero van los oros, van las copas, las espadas o los bastos? ¿Por qué se deben ver de una forma o de otra? ¿Cuál es más importante que el otro? Bueno, en este video vamos a abordar esas preguntas. Antes de eso, quiero decirles que esta división de los palos en las barajas no es simplemente del tarot. Otras barajas clásicas como la baraja española, alemana y francesa también dividen las pintas en 4. Y si nosotros comenzamos a hacer estas asociaciones, nos vamos a dar cuenta que existen muchas relaciones entre estos palos. En general hay 2 palos que se parecen y otros 2 formando como 2 parejas. En el tarot, los 2 palos que se parecen más son los bastos y las espadas, y por otro lado las copas y los oros. A estas divisiones les hemos sumado características de palos duros o blandos, masculinos o femeninos, energía activa o pasiva. Pero si nos damos cuenta, esta misma división, por ejemplo, la tenemos en el póker, porque tenemos 2 palos rojos, que coincidencia, también corresponden a los corazones y los diamantes, que son las copas y los oros, y luego 2 palos negros, los tréboles y las picas, que corresponden a bastos y espadas. Vamos a hablar un poquito más de estas correspondencias. Tenemos entonces aquí el palo de las copas, este es el as de copas del tarot de Rider, que corresponde a el as de corazones de la baraja francesa y también a el as de corazones de la baraja alemana. En la baraja española tenemos exactamente las mismas distribuciones de arcanos menores, que ahí ya no se llaman arcanos menores, de palos, pintas, que el tarot. Entonces igual les dejo por aquí la imagen. Luego tenemos en la baraja española y en el tarot el palo de los oros, que en la baraja francesa sería el as de diamantes y en la baraja alemana sería las campanas. Por otra parte, en la española y en el tarot tenemos los bastos, en la baraja francesa serían los tréboles y en la baraja alemana serían las bellotas. Y finalmente tenemos en el tarot y la baraja española las espadas, la baraja francesa las picas y en la baraja alemana se conocen como las hojas. Si se dan cuenta, estas distribuciones de los palos o las pintas son propias de todas estas barajas tan famosas y tan clásicas. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre esta distribución. ¿Cuál es mayor que el otro? ¿Cuál es mejor? ¿O cuál viene primero? Simplemente podríamos hacer una primera distribución considerando cómo estos palos representaban las distintas castas o las distintas profesiones en la época medieval, donde surge el tarot por allí a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Recordemos que esta es la época de la Edad Media. En la Edad Media, el palo que tenía mayor importancia era el de las espadas. Si se dan cuenta, las espadas del tarot tienen además una corona y representaba entonces toda la realeza, reyes, reinas, ducados, y además también todo el cuerpo militar y los soldados. Estas personas gozaban de una importancia superior en la sociedad medieval y eran quienes gobernaban y mandaban. Entonces
Los gobernantes, representados por las espadas, serían el palo de mayor importancia. A las espadas, según esta concepción de la época medieval, le seguiría el palo de las copas. Las copas aquí estarían representando el cáliz, y el cáliz es un objeto sagrado del clero. Recordemos que en la Edad Media era el clero, la Iglesia Católica, y los gobernantes, los reyes, reinas y emperadores, los que mandaban. Pero entonces el clero tenía un nivel de importancia política, social y económica muy alto en la Edad Media. No tanto como los reyes, pero sí en segundo lugar. Entonces ahí veríamos que primero irían las espadas y luego irían las copas. En tercer lugar, en esta sociedad medieval, irían los oros. Los oros representarían a los mercaderes, a quienes vendían y compraban mercancías, a quienes exportaban. Toda la sociedad económica, todo el intercambio que se hacía también era muy importante en la Edad Media, porque no solamente era un intercambio económico, sino un intercambio cultural. Entonces había grandes ciudades donde el comercio se movía muchísimo y pues es la economía al final la que termina pagando la construcción y la expansión de los imperios. Entonces los oros en representación de los mercaderes serían el tercer palo. Y en el último lugar estaría el palo de los bastos. Los bastos quedan en último lugar porque representan a la clase trabajadora, a los campesinos, a los aldeanos, a las personas con menos capacidades económicas. Eran la mano fuerte, los que trabajaban en la sociedad medieval. Entonces, si nos vamos a esta concepción, el primer palo sería las espadas en orden de importancia, luego las copas, tenemos luego los oros y de último los bastos. Pero esta no es la única distribución que se conoce dentro de los arcanos del tarot. Si nos vamos un poco más a este lenguaje esotérico y a asociar cada uno de los palos con un elemento, tendríamos entonces una relación o una jerarquía de esos elementos. Podríamos hacerla de muchas maneras, pero yo propongo una jerarquía en cuanto a cuál es el elemento más abstracto o etéreo y cuál es el más concreto. Los dos elementos que son más abstractos son el fuego y el aire. Por eso, entonces, los dos palos que estarían, digamos, más arriba serían las espadas y los bastos. Dentro de esos dos, los bastos, representado por el elemento fuego, sería quizás el más etéreo, la chispa de la vida. Luego le seguiría el aire, con las espadas también, porque pues no vemos el aire, no lo podemos agarrar, no lo podemos contener de forma tan sencilla. Entonces estos son los dos palos más etéreos. A los palos más etéreos le sigue uno que es más maleable, y es el agua. Por lo tanto, las copas irían en tercer lugar. El agua se puede ya amoldar más fácilmente, cambia de estado, pero igual es difícil de contener. Y finalmente, el elemento más concreto sería la tierra, que está representada por el palo de los oros. Tendríamos entonces allí otra distribución diferente a la que vimos. En primer lugar, tendríamos entonces los bastos con el fuego, luego un poco más concreto las espadas con el aire, le siguen las copas con el agua y finalmente los oros con la tierra. Pero tampoco esa es la única distribución que nosotros podríamos llegar a pensar, porque también los palos de los arcanos menores se pueden pensar como el proceso que nosotros realizamos para desarrollar cualquier acción, materializar lo que queremos, construir algo, alcanzar un objetivo. En ese sentido, lo primero que necesitamos para alcanzar lo que queremos es la chispa, la idea, el propósito y la voluntad. Por eso, los bastos, como este palo que representa todo eso y siendo un palo activo, sería el primero. Luego, entonces, necesitaríamos la implicación emocional. Y para eso tenemos las copas. Después de que la voluntad nos hace emprender el camino, es a través de las emociones y los sentimientos que lo podemos seguir trabajando. Las copas es un palo pasivo, entonces ahí tendríamos un equilibrio activo y pasivo. Luego necesitamos razón, inteligencia y pensamiento para continuar desarrollando y materializar esta idea. Y ahí llega las espadas. Las espadas, como el elemento aire, nuevamente vuelve como un palo activo. Y finalmente la materialización o concreción del asunto, propósito o trabajo
llega con los oros, que es el elemento tierra, un palo pasivo. Tenemos entonces allí un equilibrio comenzando por un palo activo, pasivo, activo y luego terminamos con un pasivo. Esta sería otra posible distribución u orden de los palos en el tarot. ¿A qué voy con todo esto? A que si nos ponemos a ver, existen muchas posibles distribuciones o, mejor dicho, organizaciones de los palos de los arcanos menores. Incluso podríamos llegar a repensar o a cuestionarnos estas jerarquías. Porque, por ejemplo, yo en la sociedad actual no veo cómo los gobernantes o los reyes sean los que sean más importantes. En realidad, por encima de los políticos están las empresas multinacionales. Y entonces allí los oros ocuparían el primer lugar y quizás el clero hoy día ocupa el último. Entonces esta distribución en la sociedad actual también puede llegar a cambiar. Y si nos vamos a la última distribución, puede ser que comencemos necesitando los recursos materiales para poder comenzar a gestionar la idea. Entonces los oros no irían en último lugar, sino que se puede pensar un poco antes. Todo esto es para que ustedes se piensen cuál es el orden que para ustedes los arcanos menores tienen con mayor sentido y por qué ese orden les sirve para entender la estructura o aprender mejor los arcanos. Lo más importante siempre es preguntarnos por qué a nosotros eso nos dice algo o nos cobra algún sentido. Si quieres utilizar la distribución o el orden de la época medieval, si quieres utilizarlo según los elementos, la alquimia o también esta idea del propósito, proyecto en creación, pues eres totalmente libre. Recordemos que el tarot no tiene estas normas estrictas, sino que podemos ir haciendo de él lo que desde un conocimiento y desde una razón podamos hacer. Entonces la invitación es a que pues también establezcas tu propia jerarquía de los arcanos menores y cuéntame en los comentarios si ya te habías pensado esto alguna vez o si ya conocías estas distribuciones que te he nombrado en este video. Te mando un abrazo gigante, lleno de bendiciones, nos vemos muy pronto y que los arcanos estén de tu lado. Chao, chao.